Bueno, gracias a Dios porque tengo a mi esposo a mi lado y él me ayuda con esto porque realmente es tremendo. Pero bueno, ahí vamos todos. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, Listo, señora. gracias. Sí, Está bien, señora. hermana. Sí, está bien, hermana. Listo. El misterio de la piedad. La Biblia nos habla de este misterio. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí hay un misterio. Dice, grande es el misterio. Hoy con la ayuda de Dios vamos a mirar cuál es este misterio. Por eso es muy importante que el mismo Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, nos revele este misterio. Muchas veces leemos la Escritura, pero no ponemos atención a esto que nos dice acá. Y la Biblia sí es muy clara y nos muestra aquí un misterio. Hay dos puntos allí. E indiscutiblemente grande es el misterio, la piedad, y dos puntos. Nos da como nos muestra como, miren, hay esto. Pongan atención. Dios fue manifestado en carne. Y aquí voy a hacer una pregunta. Cuando dice que Dios fue manifestado en carne, ¿a qué se refiere? ¿Quién sabe? ¿Quién me puede decir esto de que Dios fue manifestado en carne? ¿A quién se refiere? A Jesús, porque siendo Dios vino, bueno, pues es lo que yo pienso en este momento, ¿no? Dios vino en representación de Dios, el Padre. Jesús vino en representación de Dios, el Padre, a la tierra, ¿no? Sí, porque dice que lo dijo a su imagen y semejanza, ¿no? Bueno, pues vamos a mirar que lo que me dicen ustedes no es así. Vamos a desglosar este versículo en este momento. Esto se llama el misterio de la piedad. Dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, se refiere al verbo. Y ahorita vamos a estudiar por qué. Dios fue manifestado en carne, se refiere al verbo. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, se refiere a Jesús. Recibido arriba en gloria, se refiere al Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante ver la diferencia entre el verbo Jesús y Jesucristo? Este es el tema de hoy. A esto se refiere la palabra de Dios cuando nos dice de este misterio. En primera de Juan dice, capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Como nosotros podemos ver,
Este versículo es para vida eterna. Aquí nos muestra que Jesucristo ha venido. Cuando nos dice que ha venido, ¿qué quiere decir ese verbo? Presente, pasado, futuro. Pasado, ¿no? Ha venido. Pasado. Ya ha venido. ¿Quién vino? Jesús. Jesús. Jesús fue el que dice allí, en carne. Entonces, todo espíritu que confiese que Jesús ha venido en carne es de Dios. ¿Listo? ¿Confu hasta aquí? En Filipenses 2, del capítulo 2 del 5 al 11 es otro testigo de este versículo de 1 Timoteo 3:16. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Sí ve? Ahí nos dice en forma de Dios. Antes era Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Vemos aquí que esta es la manera en que Dios manifestó su amor hablando primeramente del Padre. ¿Sí? Aquí está hablando propiamente del Padre, propiamente del verbo que se despojó. El verbo fue el que se despojó. Dejó de ser Dios para venir a ser un nombre. Perdón, señor, qué pena con usted. Ajá. Yo le digo que Jesús, que cuando dice, Dios fue manifestado en carne, y yo le digo, que de quién está hablando, y me dice que no es de Jesús, yo le digo que es de Jesús, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿cómo es el cuento? No está hablando de Jesús, porque está hablando es del verbo, del que fue en el principio. Sí, señora. Sí, señora. Muy bien, sí lo has entendido muy bien. ¿Sí? Y ese es el verbo y ese es el misterio. ¿Por qué? Porque la Biblia no muestra muchos, no habla del verbo mucho. No, casi no. Lo que poquito que tenemos es lo que dice Filipenses 2, lo que acabamos de leer en Timoteo allí, 1 Timoteo 3:16, y lo que vamos a ver ahorita en Juan, que también nos muestra que era el verbo. Perdón, señor, perdón. Qué pena con usted, para que me quede claro, ¿no? Sí, claro. Pero estamos hablando de Jesús, ¿cierto? Porque Jesús era el verbo. Y el verbo... No. En ese momento no era Jesús, era el verbo. Simplemente. Y ya vamos a mirar por qué. Ya después cuando vayamos avanzando, tú vas a decir, ah, ya entendí por qué. ¿Sí? Tranquila, ya vamos para allá. Ahorita lo que estoy enseñando es dando como una pequeña introducción al tema, ¿sí? Para que podamos enfocarnos en este tema. Este tema es súper importante, muy importante que lo entendamos bien, porque este tema incide directamente para nuestra salvación. ¿Listo? Si lo entendemos bien, yo sé, este tema es muy bonito, ¿sí? Y es importante que lo entendamos. Vamos a seguir. ¿Quiénes conforman la deidad de Dios? Pues imagínense que en la Biblia no dice Trinidad. En ninguna parte la Biblia nos dice que existe esta palabra Trinidad. Existe deidad. La deidad de Dios. La deidad de Dios son tres. Son tres. ¿Quiénes son esa deidad? Vamos a mirar. En el Antiguo Testamento,
Dios tenía un nombre, era este. Era un nombre que realmente pues no lo podríamos leer porque no hay ni una consonante. Este es el nombre de Dios. YHWH. Un nombre que no, realmente los judíos no pronuncian según la ley de ellos porque la ley dice que no poner el nombre de Dios en vano. Entonces ellos le asignaron otro nombre a Dios como Adonai, mi Señor. Pero realmente este nombre no lo pronunciaban ellos. ¿Por qué? Porque no se puede pronunciar. Por eso no se pronuncia. Entonces, ¿quién conformaba la deidad de Dios en el Antiguo Testamento? El creador, era el creador, era el verbo y era el Espíritu Santo. O sea que en el tiempo del Antiguo Testamento, Dios no se conocía como el Padre, sino como el creador. Y la unión de los tres, la unión de estos tres, hace a Jehová Dios. Esa es la deidad de Dios. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que el creador hace una parte, el verbo hace otra parte, el Espíritu Santo hace otra parte. Son tres personas, ¿sí? Con una función diferente. Por eso dice Dios allí en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y nos hizo seres tripartitos, porque ellos son tres también. Son el Creador, el Verbo y el Espíritu Santo. Antes era así. Entonces vemos en Juan 1:1. Dice que en el principio, antes de la fundación del mundo, ¿no? Cuando decimos en el principio, era antes de la fundación del mundo, era el verbo. ¿Sí? Y el verbo, era el verbo, había alguien que se llamaba así, como el verbo. Eso dice en Juan 1:1. Dice que en el principio era Dios. ¿Sí? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Hay alguien, una persona que quiere entrar? No sé quién quería entrar ahorita, no le vi muy bien. Es David, pero ya le he dado 3 veces entrada a la sala y ya está en el internet de él. Ah, ok. Bien, confiemos en Dios que pueda entrar. Dice, el verbo era con Dios. Esto nos dice Juan 1. Y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Y este con se refiere a una preposición. Esta es una preposición de lugar, que quiere decir al lado de o junto a. En el caso del verbo era junto a Dios. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Entendemos de que el verbo era con Dios, estaba con Dios, pertenecía a la deidad de Dios, estaba con Dios. Por eso leímos en Filipenses 2:1, 2:5, donde nos dice dice que se despojó y dejó de ser Dios para llegar a ser un hombre. Entonces vamos a mirar la diferencia entre el verbo Jesús y Jesucristo. Qué pena, disculpe. ¿Será que me hace el favor y un poquitín la diapositiva anterior? ¿Esta? Sí, señora. No,
Ah, sí. Ya, gracias. ¿Listo? Vamos a mirar el verbo. Vamos a mirar el verbo primero, ¿sí? Mirando esta cualidad que tenía el verbo antes. El verbo es Dios, es el creador. Estaba allí con Dios, pertenecía a esa deidad de Dios. Y al ser de esta condición, siendo Dios, ¿cierto? Porque Dios es el autor de la creación, es Dios. Dice la escritura que toda la creación fue para él. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Entonces, como era el verbo, pertenecía a esta deidad, ¿sí? También es el creador. Por eso nos dice aquí, dice que en el principio él era el verbo y dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí entonces encontramos, dice la palabra de Dios, que fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos con el aliento de su boca. Cuando Dios hizo la creación, cuando estuvo el creador haciendo todas estas maravillas de la creación, allí también estaba el verbo con él. En cambio, en Jesús, vamos a mirar ahora a Jesús, la diferencia que hay en Jesús. Cuando él ya dejó de ser Dios, dice que Jesús es un hombre, es una criatura. Juan 8:40, Jesús mismo dijo, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que he hablado la verdad. Él mismo le decía esto a los fariseos, yo soy un hombre. Y en Filipenses 2:7 dice que fue hecho semejante a los hombres. Entonces, la diferencia aquí es muy grande. Él se hizo un hombre después de haber sido Dios allá, pertenecer a esa deidad de Dios, ser el verbo de Dios, se hizo un hombre aquí en la tierra. ¿Sí? Ahora vamos a mirar cuando él después de que muere, ¿cierto? Lo resucita Dios, ¿cierto? Ahora, ¿quién es él? Dice que Jesucristo es el hombre glorificado y que está allí sentado a la diestra del trono de Dios. Dice que fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora sí dice allí en 1 Timoteo, dice que porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Que nunca lo niega, la palabra de Dios siempre nos muestra que Jesucristo fue un hombre. Pero este hombre no es con estas, digámoslo así, no fue corruptible, sino aquí ya es el hombre incorruptible. ¿Sí? Porque dice que ahora nosotros tenemos ese mediador semejante a nosotros, pero glorificado. Por lo cual Dios también le exalta hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ese es Jesucristo. No es Jesús, ese ya se convierte en el Señor Jesucristo. Jesús aquí en la tierra fue simplemente una criatura. Fue un hombre como tú y como yo, a diferencia de las cualidades que venía de Dios Padre, porque él traía unas cualidades de Dios por ser hecho hijo de Dios. ¿Listo? Vamos a mirar otro aspecto del verbo. El verbo estaba en el cielo.
Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Y dónde está Dios? Dice, Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. ¿En dónde está el verbo? Estaba en el cielo, con Dios. Jesús estaba en la tierra. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito. El Padre lo dio. El Padre envió al verbo y dijo, ¿quién irá por vosotros? Y que hubo una reunión en el cielo y el Padre, ¿quién irá por esta humanidad? Y el verbo dijo, yo voy. Por eso dice aquí, dice, porque lo ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, porque no lo envió Dios a su Hijo al mundo, dice, a su Hijo al mundo. Lo envió al mundo. Jesús estaba en el mundo, en la tierra. El verbo estaba en el cielo. Y el Señor Jesucristo dice que, perdón, el Señor Jesús dice que salió Jesús de allí, hablando Marcos, contándonos Marcos las historias de Jesús, lo que Jesús hacía. Dice que Marcos nos cuenta y dice, y salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿Cuál era la tierra de Jesús? ¿Quién me puede decir? Belén. De allá era su descendencia. Pero ¿de dónde era Jesús? Era de Nazaret. De Nazaret, por eso le decían Jesús el Nazareno, porque lo conocían así, como el Nazareno. Entonces, por eso salió Jesús de allí, del lugar donde estaba, y fue a su tierra, que era Nazaret. Jesucristo. En Jesucristo dice que está en el cielo. En este momento Jesucristo está en el cielo y también está en la tierra. ¿Por qué? Porque él dijo, a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Eso fue después de que Dios, el Padre, lo haya resucitado. Dice que él se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea que Jesucristo también les enseñó a los apóstoles cuando llegó allí al camino de Maús y dice que les abrió los ojos y dijo, miren, yo soy. Y se presentó, ¿cierto? Y también se presentó allí con Tomás y le dijo, miren mis manos y mis pies, vean mis huequitos en mis manos. Yo mismo soy. Ese es Jesucristo, se presentó, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ese es hablando de Jesús, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo vemos en Filipenses 2:8. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que estando en esa condición de hombre, a sí mismo haciéndose obediente, murió, Dios lo resucitó para que pudiera llegar a estar sentado a la diestra del trono de Dios y pudiera estar también en la tierra y en el cielo. También dice el verbo desde la eternidad hasta el año 1 antes de Cristo. Bueno, aquí dice que desde la eternidad, porque Dios no tiene principio, no tiene final, ¿sí? Pero el verbo sí tuvo un final. ¿Por qué? Porque estuvo desde la eternidad, que no sabemos cómo fue, la Biblia no nos dice desde cuándo existió Dios, ¿cierto? Hasta el año 1, que es cuando viene el Padre y lo engendra en la Virgen María. Por eso encontramos acá que nos ha sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, no se fatiga con cansancio,
y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es Dios, el verbo, estando allí en esa condición de Dios, ¿sí? No sabíamos, ¿sí? Desde dónde comenzó Dios a ser, no sabemos, Él no tiene ni principio ni fin. Jesús, Jesús sí podemos decir que es desde el año 1, porque pues decimos desde el año 1 porque recordemos que Jesús, cuando Él nace, Él divide la historia en dos. Entonces, antes y después de Cristo. Entonces, cuando Él nace, el año 1, se cuenta así, el año 1 después de Cristo hasta el 33, hasta el año 33. ¿Que él murió a cuántos años? 33 años. O sea que él vivió 33 años y 9 meses en el vientre de la Virgen María. Vivió Jesús aquí en la tierra. Por eso encontramos aquí, dice que en Lucas dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Aquí ya no es el verbo, aquí ya es Jesús. Aquí ya se convierte en el Hijo de Dios, en el Hijo de la Virgen María. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Pero Jesucristo, hablando ya de Jesucristo, la diferencia aquí, Jesucristo es desde el año 33 cuando muere, ¿cierto? Cuando muere el Señor Jesús, muere desde el año 33 después de Cristo hasta la eternidad, porque no sabemos, Él es eterno, ya se vuelve eterno. Y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ese es el Señor Jesucristo. ¿Voy muy rápido? Profe, sí, disculpe, ¿puede la última diapositiva que me faltó en Jesucristo, porfa? ¿Vamos entendiendo? ¿Qué dice Nedeni? ¿Sí vas entendiendo? ¿O? Sí, estoy entendiendo. Bueno, yo creo que sí estoy entendiendo. Listo. Al final vamos a hacer una conclusión y para que nos quede más claro. ¿Listo? Aquí estamos haciendo la diferencia de los tres. ¿Listo? Ay, yo le cambié. Qué pena. Profe, ya yo terminé, no sé si los demás compañeros. Listo. Me avisan para cambiar la diapositiva. Sí, entonces vamos a entender un poquito más de lo que hizo el Señor Jesucristo. Dice que Dios lo resucitó en alma, cuerpo y espíritu y es glorificado y se presentó delante de Dios. Por eso era que él le decía a María Magdalena, le decía, no me toques porque no he subido a mi Padre. Pero vaya a mis hermanos y dígales que nos vemos en tal parte, que voy a ir a mi Padre y a vuestro Padre, a vuestro Dios y a mi Dios. ¿Sí? Y entonces allí va el Padre lo glorifica, dice la Escritura que el Padre lo exalta hasta lo sumo. Eso dice en Filipenses 2. Dice acá, dice, y le dio un nombre que es sobre todo un nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en el cielo y en la tierra y a los que están debajo de la tierra y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Listo? ¿Ya puedo pasar? De mi parte, sí, señor, gracias. Bueno, gracias. Yo confío en que sí, para todos. Sí, profe, sí, señora. Listo. Entonces el verbo es espíritu, es espíritu, ¿sí? Porque Dios es espíritu, ¿sí? Dios es espíritu y no tiene un cuerpo, Dios es amorfo. Amorfo. ¿Qué quiere decir amorfo?
que carece de forma. No le podemos dar una forma a Dios. Por eso dice en su palabra que es espíritu. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ese era el verbo, era un espíritu. En cambio Jesús no. Jesús cuando vino a la tierra era carne, sangre, agua, huesos, espíritu, alma y cuerpo como tú y como yo. Por eso se hizo carne, sangre, agua y huesos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, ¿cierto? Nosotros tenemos carne y sangre, Él también participó de lo mismo de nosotros. Él es hecho semejante igual a nosotros. ¿Sí? Por eso cuando uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, al instante salió sangre y agua porque estaba compuesto de esto, de agua y sangre. ¿Sí? Fue hecho de la misma condición de nosotros. Por eso dice que se despojó. Después de haber sido Dios allí, espíritu, vino a hacerse como uno de nosotros. Hoy Jesucristo es carne, sangre, agua, huesos, espíritu, alma y cuerpo, pero glorificados, incorruptible, celestial, en gloria y poder. Por eso es que este Jesucristo, un día también nosotros vamos a ser como Él, como el Señor Jesucristo, nosotros vamos a ser. Eso lo dice la Escritura. Este es Jesucristo, dice en 1 Juan 5:6. Este es Jesucristo que vino mediante agua, vino mediante sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. ¿Sí? Y eso nos atestigua el Espíritu Santo. También nosotros vamos a ser igual, de la misma condición. Como es ahora Jesucristo, dice que Él es carne, sangre, agua, huesos, pero glorificados, nosotros también vamos a ser así. Vamos a ser así como Él dice. ¿Dónde dice eso? Eso lo dice acá en 1 Corintios 15, del 12 al 49. Dice, un día también nosotros vamos a ser como Él y se refiere en la carne. También vamos a resucitar incorruptibles. Y esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza de todo creyente, ¿sí? Que un día vamos a resucitar a la imagen de Él. Cuando sea el arrebatamiento seremos transformados. Vamos a leer primera de Corintios 15. Voy a leerlo mientras ustedes anotan allí. Primera de Corintios 15, 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. Algunos decían esto, ¿no? Que no existía esa resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Y nuestra predicación vana es también. Y también es vana vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, sino en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin cuando entregue el reino de Dios el Padre,
cuando haya suprimido todos los dominios, toda autoridad y potencia. ¿Sí? Disculpe, esa cita bíblica es, ¿cuál es? ¿Hebreo qué? Esa cita bíblica está en 1 Corintios 15, desde el verso 12, versículo 12. ¿Sí? Pero tú lo puedes poner del 12 al 49. También hay otra cita en el mismo capítulo de Corintios 15, quiero leer, donde dice que vamos a hacer, dice que en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15, si alguien lo tiene ahí en su Biblia, 1 Corintios 15, 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados. Esa es nuestra fe. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista en corrupción, esto mortal se vista en inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí es donde podemos experimentar esto, de que el Señor Jesús también como fue transformado y que el Padre lo resucitó y que ahora está allí incorruptible, nosotros también vamos a resucitar igual, incorruptibles. Todo aquel que haya creído en Jesús conforme a la Escritura y haya tenido esta fe en él, va a resucitar incorruptible. Esa es la promesa y esa es la esperanza bienaventurada de todo creyente. Dice también, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne, ¿cierto? Un espíritu no tiene huesos, como veis que yo tengo. O sea que él sí tenía carne, sangre, agua, huesos, pero ya glorificados. O sea que ya pertenece ya desde ese momento a la deidad de Dios. Vuelve otra vez a su puesto que tenía antes, pero ya no como el verbo, sino ya como el Señor Jesucristo. Entonces, el verbo, en el Antiguo Testamento estoy hablando del verbo, el verbo es una persona de la deidad, ¿sí? Y aquí en esta deidad no hay rangos. No podemos decir, no, el creador es el principal. No, aquí todos tienen el mismo valor. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, o sea que aquí lo que podemos decir es que todos tienen un mismo rango, ¿sí? No podemos decir que uno sea mayor que el otro, porque todos tienen el mismo valor. ¿Por qué decimos que de pronto el creador, el verbo, como dándoles un puesto a cada uno para poderlo explicar? ¿Sí? Esto lo hacemos en formas que se pueda explicar para las personas, ¿no? Para que yo lo pueda entender también, ¿sí? Pero en la Biblia no hay un rango, no hay nada de eso. Puede ser el verbo el primero, el creador segundo, el Espíritu Santo de primeras. Bueno, eso no realmente no lo dice la Biblia, así que no podríamos ponerle primer y segundo y tercer puesto, ¿listo? Porque la Biblia no habla de eso, ¿sí? Pero en Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo de la Virgen María. Por eso nos habla del nacimiento de Jesucristo fue así. En él sí podemos ver este nacimiento. Y en Jesucristo es una persona de la deidad, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesús le dijo, tú has dicho, ¿sí? Jesús le dijo a Pilato, dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
sea que el Señor Jesucristo ya pertenece a la deidad de Dios. ¿Jesús pertenece a la deidad de Dios? Es una pregunta que yo hago. ¿Jesús pertenece a la deidad de Dios? ¿Qué nos dice el hermano David? Vamos a mirar qué nos dice el hermano David. Oh, Creo que no me escuchó el hermano. Hermano David, ¿me oyes? El hermano David se fue. Sí, se fue. Bueno, vamos a preguntarle entonces a la hermanita Nedeni. La veo muy juiciosa hoy. Ay, Dios. escucha, profe. Pienso que no. Ay, no me vaya a preguntar. Ahí está algo, David. Listo, muy bien. David, su No puedo merced. no puedo activar la cámara porque me saca. Entonces, Listo. ¿cuál es la pregunta que me decía? Que si Que si Jesucristo Jesús pertenece. pertenece a la deidad de Dios. No, Jesucristo no, Jesús, el Señor Jesús. No, Jesús no, ¿Por qué? ¿Por qué? porque Jesús era hombre, completamente hombre. Muy bien, Él muy bien. era sangre, agua y huesos. No tenía ningún tipo de deidad. Muy bien. Exactamente. Esa es. Vamos a mirar otra cualidad del verbo. El verbo es omni. Cuando nosotros decimos que el verbo es omni, quiere decir que tenía todos los atributos de Dios. Tiene todos los atributos de Dios y en esta parte sí les voy a hacer una pequeña explicación. Omni significa tener todos los atributos de Dios, tiene presciencia. ¿Qué es presciencia? Es el conocimiento de todas las cosas y se conocen tres cosas importantes de Dios. La primera es que Dios es invisible. Por eso dice allí en Romanos, dice que en Romanos 1 dice que es invisible, dice que su eterno poder, su eterna deidad, dice que, vamos a leerlo para no traer palabra mía aquí, sino palabra de Dios. Profe, qué pena, ¿me puede decir la palabra es qué? Presciencia. Presciencia. Okay. Él es omni porque tiene todas las cualidades del verbo. ¿Cómo es el cuento? El verbo es omni, tiene todas las cualidades de Dios. Tiene todos los atributos de Dios. Tiene presciencia. Dios tiene presciencia. ¿Sí? Y se conocen tres cosas de Dios importantes. Primero, que Dios es un Dios invisible. Se conoce lo invisible de Él. Y eso está aquí en Romanos. Romanos 1:20 dice así. Romanos 1:19, perdón, desde el 19 lo vamos a leer. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Aquí vemos que porque las cosas invisibles de Él. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Dios? Su amor, su misericordia, su sabiduría, su inteligencia. Esas son cosas que no las podemos ver a través de su creación. Toda su creación fue hecha con sabiduría y lo podemos ver. Cada reino que Él hizo, lo hizo con una intención, lo hizo con un propósito. ¿Sí? No lo hizo porque sí. También en lo segundo.
Sí, ¿En qué señor. parte sale eso? Este versículo está en en Romanos 1, 19, 20. ¿Sí? También dice que nosotros conocemos de Dios lo que Él hizo, ¿no? Ahí vemos lo invisible que es Él. Dice la palabra de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Nosotros podemos ver lo invisible de Dios que se hace claramente visible en su creación. También su eterno poder que consiste en fe. Dios es un Dios de fe, porque dice la escritura que Él llama las cosas que no son como si fueran. ¿Sí? Todo lo que ha creado y todo lo que ha hecho va conforme a su naturaleza que es santa. O sea, Él no se puede, Él no puede hacer cosas que no vayan conforme a su naturaleza, ni tampoco puede hacer cosas que vayan en contra de lo que ya ha establecido en la ley, ni tampoco puede hacer cosas de lo que ya está establecido en su palabra, porque Él es un Dios de palabra, entonces Él hace conforme a su palabra. Por eso el Espíritu Santo también se sujeta a la palabra. Jesús se sujetó a la palabra y todos se sujetan del uno, de esta palabra que es de Dios. Y de ahí, de esa naturaleza de Dios, su poder radica es en el conocimiento para hacer las cosas. Eso lo leemos en Proverbios 8:30. Vamos a mirar qué dice Proverbios 8:30. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, señora. ¿Su poder radica en el conocimiento? Sí, señor. Su poder radica en el conocimiento Ah, bueno, pero para hacer las cosas. Dice Proverbios 8:30. Hablando la sabiduría, en este capítulo de Proverbios 8, aquí lo que habla es la sabiduría. Dice ella misma, la misma sabiduría dice, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Eso dice la sabiduría que habita con el Todopoderoso. Dice que también se conoce de él su deidad que es invisible. La deidad de Dios es invisible, es eterna y es relacionada con todos los hombres. Dios es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente. Vamos a explicar los tres. ¿Qué es omnipresente? Omnipresente significa que está relacionado con su tamaño. Dios es muy, muy grande. Dios es bastante grande, más grande que este universo. Y esto hace que sea el todopoderoso, el omnipresente, porque está en él, en todo lugar, en todo lugar. Entonces nosotros venimos siendo como un microbio. No que seamos un microbio, ¿no? No quiero que me malinterpreten con esto, ¿no? Sino que así como vemos un microbio que es algo súper pequeñito y nosotros grandísimos, ¿cierto? Lo podemos ver todo hablando de ese microbio, ¿no? Y esto hace que sea el todo en la tierra, el Dios Padre. Eso hace que sea todo en la tierra. Por eso hago esta comparación como si nosotros fuéramos un microbio delante de Dios. Nosotros somos como un microbio. Profe, como langostas, ¿no? Dice en Isaías, Sí, dice que 40, en Isaías 40. Dice que como langostas que están sobre la tierra, dice algo así. Sí, Bueno, Isaías 40. si lo tienes ahí, lo puedes leer. Isaías 40, ya le consigo el versículo.
22. Dice, él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. O sea, súper pequeñitos y él lo llena todo en todo. Por eso él es el grande, por eso él es el omnipresente. Y nosotros somos pequeños. Por eso es que hay un versículo que dice que por él andamos, por él somos y en él estamos. Porque él es el que lo llena todo en todo, lo llena todo. ¿Sí? Está en todo lugar. Por eso dice acá el Salmo 139, 7 al 8, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, hablando del Hades, allí también. Si hiciera mi estrado aquí, allí también tú estás. En todo lugar está Dios. Por eso es que es omnipresente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Él puede estar en todo lugar. Él sí puede estar en todo lugar porque Él es grande. ¿Qué es omnisciente? Omnisciente es que todo lo sabe anticipadamente. Todo lo sabe anticipadamente. Él tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas. Lo único que Él no sabe es quién será salvo. Eso es lo único que no sabe. ¿Por qué? Porque esa es una decisión personal. Esa es una decisión de cada persona. Esa es una elección que Dios me dejó a mí, que Dios te dejó a ti, a cada persona. ¿Sí? Por eso es que Dios tiene presciencia. Dios que tiene y sabe el conocimiento anticipado de todo, menos quién será salvo. Dios es omnipotente, que todo lo puede y todo lo hace, que no tiene ningún tipo de dificultad. Ese es nuestro Dios. ¿Sí? Ese era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo tenía todos estos atributos de ser omni. ¿Sí? En cambio Jesús fue limitado en tiempo. Jesús fue limitado en tiempo, espacio, cuerpo y fue limitado también por la incredulidad de las personas. Dice, limitado físicamente. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. O sea que él no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Como Dios, él no era Dios, así que le tocaba largas jornadas de caminar y caminar y caminar para llegar de un lugar a otro, para llegar a Galilea. ¿Cuánto camino? A veces la Biblia dice, para llegar a Galilea un día de camino. Y se demoró 2 días de camino, 3 días de camino. Tremendo, ¿no? Para ir y anunciar el evangelio, porque ese era el trabajo de él. Por eso entonces fue limitado físicamente, fue limitado en el conocimiento. ¿Sí? Fue limitado en el conocimiento porque él tampoco tenía la presencia que tiene Dios. ¿Sí? No sabía muchas cosas. Limitado en poder por la incredulidad de las personas. Dice que no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y en otra escritura dice que ni aún sus hermanos creían en Jesús. Por eso fue que Jesús no pudo hacer muchos milagros.
Porque recordemos en la oración, cuando vimos el tema de la oración, que Dios trabaja con nuestra fe. Si nosotros tenemos fe, pues Él va a orar, pero si no tenemos fe, pues Dios no puede hacer nada. ¿Listo? Y en el Señor Jesucristo sí es omni, tiene todos los atributos de Dios. Tiene todos los atributos de Dios. Aquí Él también es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente. O sea que tiene los mismos atributos de cuando era el verbo. Entonces, los tiene hoy también. Por eso decimos que Él es, nosotros decimos que Él es el Emmanuel. No porque lo digamos nosotros, sino porque la Biblia lo dice. Que Él es el Emmanuel. ¿Sí? Dios con nosotros, dice. En el sentido humano tiene empatía con nosotros porque Él sí nos entiende, porque fue un hombre. Ay, perdón. ¿Ya puedo cambiar aquí la diapositiva? ¿Sí? Listo. Dice, el verbo nadie lo ha visto. ¿Por qué nadie lo ha visto? ¿Quién me puede decir? Porque es espíritu. Porque nadie ha visto a Dios. Porque es Porque espíritu. nadie ha visto a Dios. Sí, Señor, eso dice primera de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Y en Juan 1:18, el mismo dice, a Dios nadie le vio jamás. A nadie ha visto a Dios, ni siquiera Adán. Recordemos que Adán lo oía en el huerto. Nunca lo vio. ¿Sí? Porque nadie puede ver a Dios, porque este cuerpo no resiste su presencia. Es que Él es grande, Él es súper grandísimo. ¿Sí? No, este cuerpo no resistiría su presencia. Por eso dice, allí en la ley dice que, en la ley dice en el Antiguo Testamento, mejor, dice allí que Moisés vio la espalda de Dios, pero ni siquiera vio a Dios. Y eso es hablando de, dándole forma a Dios, ¿no? Porque Dios es amorfo, Dios no tiene forma, ¿cierto? Pero las personas para entender un poquito, Moisés para entender un poquito, dice que le vio la espalda. Pero no es así porque Dios no tiene espalda. Bueno, de todas maneras aquí, el verbo es un misterio, ¿no? La Biblia no nos cuenta como si tal este personaje, ¿no? Pero aquí lo que vemos es todo bíblico, ¿sí? Nosotros sabemos que si él estaba con Dios, tenía todos estos atributos de Dios. ¿Sí? Jesús, muchos lo vieron. ¿Sí? Le seguían grandes multitudes, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él les enseñaban parábolas. O sea que la gente estaba toda viendo a Jesús, ¿cierto? Cosa que no se puede hacer con Dios. El Señor Jesucristo, después de que fue resucitado, fue visto por los apóstoles y por muchas personas. Dice que fue visto por más de 500 hermanos. ¿Dónde dice eso? Eso dice en Primera de Corintios, perdón, eso dice en Primera de Corintios 5 al 15, del 5 al 8, dice, y que fue resucitado, Jesús fue resucitado, y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12, imagínense, ya va. Apareció primero a Cefas, después apareció a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos vieron aún y otros ya duermen, o sea, ya murieron. Viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles
Y al último de todos, aquí hablando Pablo, ¿cierto? Se me apareció a mí, contándonos Pablo la manera en que, ¿quién lo vio de primera? Lo vio Pedro, después los 12 y así como haciendo una cronología de quienes vieron al Señor Jesucristo. ¿Listo? El verbo no puede ser tentado. El verbo no puede ser tentado. Dice la escritura en Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Masá era un lugar, ¿sí? En este tiempo de los hijos de Israel, ¿no? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Eso dice la escritura. Jesús fue tentado en todo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, dice allí en Mateo 16:1. Entonces vinieron los fariseos tentándole con una mujer, diciéndole el lícito repudiar a su mujer. Le hacían preguntas para tentarlo, para ver qué respondía él. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Aquí vemos que esta mujer pues dice que la habían traído desnuda para que Jesús la viera, pero Jesús escribía en tierra, o sea que nunca la vio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos ha mandado Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Sí? Más esto decían tentándole para poder acusarle. También dice en Lucas 4, cuando vemos allí en Mateo 4, en Marcos 1, también nos muestra la tentación del enemigo, ¿no? ¿Cómo lo tentó? ¿Sí? Fue tentado por el enemigo, fue tentado por hombres y fue tentado también por su mismo cuerpo, porque este cuerpo también dice que sintió hambre. ¿Sí? Y por eso el enemigo lo tentó también, lo tentó con esas mismas, se aprovechó de esa misma necesidad de este cuerpo, ¿cierto? Este cuerpo necesita comer para su sostenimiento, para su mantenimiento, necesitamos comer. Simplemente para hacer esto de respirar, ya necesitamos tener fuerza para hacer ese movimiento. Entonces Jesús fue tentado hasta con su propio cuerpo. El enemigo lo tienta, le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pero Jesús no tenía que demostrarle nada si era el Hijo de Dios, porque él sabía que él era el Hijo de Dios. Pero fue tentado en todo y gracias a Dios dice que fue hallado perfecto. ¿Sí? Nosotros vemos en la escritura que vemos que Jesús, el enemigo lo tentó solamente en Mateo, en Lucas. Bueno, no, Jesús fue tentado muchas veces por el enemigo. No solo fue una tentación, el enemigo le hizo muchas tentaciones a Jesús. Por eso vemos allí en esos capítulos de Lucas, donde nos dice, y habiendo acabado el enemigo toda tentación, le dejó por algún tiempo, o sea que seguía buscándole la caída a Jesús, pero Jesús fue hallado perfecto, dice allí. El Señor Jesucristo no puede ser tentado. Sí, el Señor Jesucristo no puede ser tentado. ¿Por qué? Porque ya fue tentado. Por eso dice allí, en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, el Señor Jesucristo ya fue tentado, que fue el Señor Jesús, ya fue tentado. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
O sea que podemos decir que el Señor Jesucristo sí nos entiende. El Señor Jesucristo sí nos entiende a nosotros porque Él también fue un hombre aquí en la tierra. ¿Listo? El verbo es inmortal. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos ni se puede seguir la huella de sus años. No sabemos. No has sabido, no has oído que el Dios es eterno, es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea que Dios, el verbo que era con Dios, era un Dios invisible, es inmortal. Cuando la escritura dice, la Biblia dice, claro que acá en estos versículos no dice, dice que Él es inescrutable, ¿cierto? La Biblia dice que Dios es inescrutable. Cuando nosotros vemos esa palabra inescrutable, ¿qué es? ¿Alguien sabe? ¿No? Inescrutable significa que no puede ser comprendido, que no sabemos de dónde es su origen, no se puede comprender. No podemos entender, no puede ser averiguado, no se sabe de dónde es su origen. Por eso Dios es inescrutable, porque no conocemos de dónde salió. Pero de Jesús sí sabemos, porque Jesús fue mortal. Tuvo 3 clases de muerte. Tuvo muerte espiritual. La muerte espiritual es la muerte que es separación. Jesús estuvo separado del Padre 4 días y 4 noches, según el Salmo 22 y según Isaías 53, que nos muestra cómo fue la muerte espiritual de Jesús. La muerte física está en el monte del Calvario. Dice que entregó el Espíritu en Mateo 27:50 y fueron 3 días y 3 noches su muerte. Muerto. Estuvo muerto 3 días y 3 noches. Que murió perpetuamente, que fue echado en el Hades, y Jesús estuvo 76 horas en este lugar de tormento del alma y el espíritu. ¿Sí? Entonces, la muerte perpetua es ser echado en el fuego eterno. Esa es la muerte perpetua. ¿Cierto? Nosotros vimos el infierno y vimos que las personas que están para condenación, ¿sí? Fueron lanzadas a este lago de fuego. Esa es la muerte perpetua. Pero Jesús dice, en cuerpo, espíritu y alma son lanzadas las personas en ese lugar de tormento. Pero en el caso de Jesús, su cuerpo fue atormentado en vida para pagar los horrores del infierno. Todo eso que le hicieron a Jesús. Cómo lo maltrataron y cómo fue puesto en la cruz allí, ¿sí? Que fue asado desde temprano en la mañana, ¿cierto? 2 horas, 3 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Estuvo crucificado 8 horas, ¿cierto? Soportando ese sol. Por eso fue quemado, por eso fue asado vivo.
para que Él pudiera pagar esa muerte perpetua y todos los horrores que le hicieron a Jesús. Todo eso que Él sufrió. En vida, Él paga en vida todo lo que se sufre en el infierno. El Señor Jesucristo es resucitado y vive para siempre. ¿Sí? Y ya no vuelve a morir. Y por eso él dice en Apocalipsis 1:18 y se presenta a Juan en la visión y le dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Se presenta como el Señor Jesucristo diciéndole quién era. Yo estuve vivo en la tierra y estuve muerto, mas he aquí que ahora vivo por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahí. ¿Puedo pasar la diapositiva? ¿Sí o no? Pues de mi parte sí, profe. Listo, gracias por confirmarme. El verbo nos salva. El verbo nos salva. ¿Por qué? ¿Quién me quiere contar por qué nos salva el verbo? Profe, Sí, señora. puede pasarle un momentico, que es que no sé, creo que no me escuchó cuando lo activé. Y ya le tomo captura y ya. Listo. De todas maneras, esta clase se las voy a enviar hoy, porque hoy acabamos este tema. Con la ayuda Ok. de Dios. ¿Listo? Ya, profe, sí, señor. Listo. El verbo no salva. ¿Quién me quiere decir por qué no salva el verbo? Porque Jesús el que pagó por nosotros, Jesús fue el que se sacrificó, que murió por nosotros. Muy bien. Sí, señora, Jesús sí salva, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Esa era la misión de Jesús, salvarnos. Él dijo esto mismo, dijo, para esto yo he venido al mundo, para salvarlos. Yo he venido a esto. Yo no he venido a condenarlos, yo no he venido a condenar a nadie, yo he venido a salvarlos. ¿Por qué nos salvó? Por su condición de hombre. ¿Sí? Por eso en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el Señor Jesucristo tampoco salva. O sea que nuestra fe debe estar fundada ¿en quién? Para salvación. En Jesús. En Jesús, En Jesucristo. Jesús. En el Señor Jesucristo no, porque el Señor Jesucristo no salva. Sí, Jesús. Correcto. ¿Listo? Él fue el que se hizo, dice que se hizo como decidió dice que cuando era el verbo decidió venir a ser una criatura y se despojó de eso de Dios, de ser Dios, a llegar a ser como tú y como yo, semejantes a los hombres, para podernos salvar. Así como un hombre pecó, así un hombre nos salvó. El Señor Jesucristo no nos salva, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo ya es un hombre en la deidad de Dios, en la Trinidad de Dios. No nos puede salvar. ¿Listo? Entonces, Jesús es nuestro Salvador, porque toda la humanidad estaba perdida y va para condenación en el infierno. Jesús viene a evitarnos el infierno con su vida en santidad, porque fue por su santidad que Él nos salvó. Nosotros podemos ver que muchos murieron en una cruz, ¿cierto? Muchos murieron en una cruz, pero el hecho de haber muerto en una cruz, eso no nos salva. Nos salva fue la vida que tuvo Jesús, toda su vida fue en santidad.
Nunca hizo nada indebido para que cuando llegara el momento de la cruz, él se pudiera presentar como ese corderito que nos habla allí en la Biblia, en Éxodo 12, que dice que fue puro y sin mancha y sin contaminación. Por eso él nos salvó, por su santidad. Si él no hubiera vivido en santidad, pues ya no nos hubiera podido salvar. No nos hubiera podido salvar. ¿Por qué? Hubiera también él necesitado un salvador para que también lo salvaran a él. Por eso él vivió toda su vida santo, agradando al Padre toda su vida. ¿Sí? Vivió un hombre sin pecado y sin contaminación en este mundo. Aunque el enemigo lo tentaba para hacerlo caer, él nunca cayó en eso. Fue hallado perfecto. También es nuestro Redentor, porque todos somos esclavos al pecado. Todos nosotros somos esclavos al pecado. Nacimos en ese reino animal, nacimos en ese reino animal racional, pero Jesús no. ¿Sí? Nosotros nacimos con temor a la muerte, nacimos con esclavos al temor, nacimos esclavos al pecado, todas esas cosas de este mundo, nacimos esclavos a eso. Pero Jesús dice que viene a darnos libertad, viene a redimirnos, a sacarnos. ¿Qué es redimir? Redimir es sacar algo o alguien de la esclavitud pagando un precio. Por eso la escritura dice, vosotros sois comprados con precio de sangre, no con cualquier precio él nos compró, sino nos compró con sangre, con su propia sangre, esa sangre pura y sin mancha y sin contaminación. Jesús venía a eso. Jesús se entregó voluntariamente por amor a nosotros, pagando el precio por nuestros pecados. Reconcilió a los hombres con Dios, por eso Él es la puerta, por eso Él es el camino, por eso es la luz del mundo, el buen pastor, Él es la vid verdadera, es el Cristo, es el siervo. Y estos son unos pocos títulos porque en realidad hay más de 100 títulos que nos muestra a Jesús. ¿Sí? Esto simplemente es como un ejemplo. ¿Sí? También Jesús, para ser nuestro Salvador, hablábamos el martes de que Jesús también tuvo que andar en 10 caminos, camino de santidad, camino de paz, camino de perdón, camino de oración, camino de justicia. Él tenía que andar en esos caminos, camino de perfección, camino de obediencia, camino de mansedumbre, camino de humildad, para llegar a ser nuestro Salvador y poder llegar a ser nuestro Redentor. O sea que a él le tocaba muchas cosas por amor él hizo para nosotros. Él no más que se hubiera presentado ante el Padre sin pecado, guardarse toda su vida sin pecado para que nosotros pudiéramos ser hallados también salvos. ¿Sí? Porque por su santidad es que nosotros somos salvos. El Señor Jesucristo ya es cuando el Señor Jesús resucita. Entonces aquí ya se transforma en el Emmanuel, en el abogado, en el sumo sacerdote, en el mediador. ¿Sí? Ese es el pastor de los pastores. Esos son títulos, y aunque hay más títulos, ¿no? De Jesús, es el fiador de un nuevo pacto, dice, paga por nosotros, es nuestro abogado. Aquí en este momento, estos son los títulos que el Señor Jesucristo tiene. Pero ya después de que venga el reino milenial de Cristo, que eso ya es después de que Él venga aquí a la tierra, ¿sí? Dice que así como Él ascendió a los cielos y que los apóstoles estuvieron mirando, dijo que vino un ángel y le dijo, ¿por qué estáis aturdidos? Así como ustedes lo vieron subir al cielo, así este varón volverá a bajar del cielo y va a poner sus pies allí en este monte donde él subió. Entonces aquí ya para llegar a ser ese reino milenial, que ya allí en ese reino milenial, él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Y ya cuando venga
el juicio del gran trono blanco, allí es el juez de vivos y muertos. Allí ya es el alfa y la omega y el principio y el fin. Él es el que va a venir y hacer esto es lo que viene en los postreros días. Esto es lo que va a venir. Esto es lo que se avecina. Y el que está preparado se va con Cristo, con el Señor Jesucristo, y después de que la iglesia se haya ido y esté allí en las bodas del Cordero, aunque la Biblia no nos dice que vayamos a las bodas del Cordero apenas seamos arrebatados, la Biblia no dice eso, simplemente dice que vamos a ser arrebatados, ¿cierto? No nos dice nada más, no nos dice si va a llegar la cena que él dice las bodas del Cordero. Ya después dice que viene otra vez a la tierra para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que eso ya son tiempos de Apocalipsis, que ese es el libro que nos falta por cumplir para que la Biblia se cumpla toda completa. Sí, entonces vamos a retomar un poquito acá. Vamos a mirar un poquito acá, una pequeña explicación para mirar si entendimos un poquito mejor. Entonces, ¿quién era el verbo? El verbo era Dios. Dios. ¿Cierto? El verbo era Dios y en el Antiguo Testamento vemos que era el creador. Esta deidad lo conformaba el creador, el verbo y el Espíritu Santo. Estos tres conformaban la deidad de Dios en el Antiguo Testamento. Ya cuando Jesús viene a la tierra, ¿cómo quedó la deidad de Dios? Quedó el Padre, porque ya Jesús, el Padre, ya el Creador se convierte en Padre, porque antes no era Padre. Ya cuando Él tiene a su Hijo y lo engendra en la Virgen María, ya Él se convierte en Padre. Y entonces queda el Padre y el Espíritu Santo, formando esa deidad. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo, ya cuando el Señor Jesucristo muere, cuando ya es resucitado por Dios, ya Él se conforma a la deidad por el Padre, Jesucristo, el Verbo, que era antes el Verbo, pero ahora es Jesucristo, y ahora es el Espíritu Santo. Pero encontré algo muy interesante en Apocalipsis, y dice que Dios lo llama a Él como el Verbo de Dios. Wow, creo que no tengo la cita por acá. Donde me muestra que Jesucristo, vamos a leer, por favor, si alguien me ayuda. Apocalipsis 19:13. Liliana, Apocalipsis 19:13. Sí, señora. Dice, llevaba puesta una túnica. Ay, perdón, espera. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Gracias. Tú estás leyendo otra versión y yo necesito la versión que leemos nosotros porque así ya es muy... Ah, aquí. listo. Sí. Profe, bueno, aquí estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Wow, eso es muy interesante, ¿no? O sea que aquí ya vemos de que Jesucristo, Dios lo llama otra vez el Verbo, le da otra vez su lugar, el lugar que tenía antes. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow, yo estoy leyendo más abajo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Por eso puse acá en paréntesis el Verbo.
¿Sí? Bueno, ¿cómo les pareció esta clase? Profe, tengo una pregunta. Sí, señora, cuéntame. Vamos Ahí a nos responder estamos- preguntas. Sí, ahí nos está mostrando en la diapositiva esta Jesucristo hoy, ¿cierto? Ahí tiene el Padre, Jesucristo Verbo y el Espíritu Santo. Pero pienso yo, para mí, no sé, profe, de acuerdo a lo que dice la Escritura, dice que cuando murió Jesús, Él nos envió al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, el único, o sea, ¿cómo el Espíritu Santo puede estar en la tierra y puede estar al mismo tiempo en el cielo para que convenza a las personas de pecado, justicia y juicio? Esa es una pregunta. Sí, señora, porque Listo. en esto usted dice que Jesús es el hombre y dice que está el Padre y el Espíritu Santo. Listo. Pero no sé, yo entendería que sería el Padre y Jesucristo que está en el cielo, porque yo pienso que el Espíritu Santo está en la tierra, porque el Señor Jesús murió, Él fue al cielo y nos dejó al Espíritu Santo. Dijo que nos enviaría el Consolador, ¿no? Gracias por esa pregunta, hermana Karen. Definitivamente el Señor Jesús dijo, os conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo pues pueda enviarles al Consolador, ¿cierto? Él así. Pero hablándolo acá, aunque el Espíritu Santo, como él hace parte de la deidad de Dios, el Espíritu Santo hace parte de esa deidad. Él es omni. Él puede estar en el cielo y puede estar acá en la tierra por su estado de que es omni. Acordémonos de eso. Cuando nosotros vemos acá, en esta parte donde dice el Padre y el Espíritu Santo, estamos hablando de la deidad, de lo que conforma a esa deidad. Y aquí en esta diapositiva lo que quiero mostrar es que Dios sí cambió. ¿Sí ven? Dios sí cambió, Dios sí dejó de ser 3 a ser 2. ¿Por qué? Porque envió a uno, envió al Verbo, envió al único, al que dijo, yo voy por vosotros. Eso dice más o menos en Jeremías o en Ezequiel, creo que está esa cita. Dice, yo voy por vosotros. Y él vino y se hizo hombre, se hizo una criatura. Por eso ahora, como Jesucristo, como Jesús no puede ser de la deidad de Dios porque es un hombre como nosotros, en esa deidad, mientras Jesús estuvo acá en la tierra, solamente era el Padre y el Espíritu Santo que conformaban esa deidad. Ya después de que Jesús murió y el Padre lo resucita, ahora va otra vez a Dios. Por eso Jesús decía, yo voy a irme y sé para dónde voy. Y en la oración Jesús le decía al Padre, yo voy a ir a estar en el mismo sitio donde estaba primero. Le decía a los discípulos, pero ellos no entendían. ¿Dónde dice eso? Está en el libro de Juan. Si nosotros lo podemos leer, allí vamos a entender esos 3 estados que tuvo Jesús. Primero fue el Verbo, después fue Jesús hombre en la tierra y después hoy en este presente ya es Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestro Señor ahora, el Emmanuel. ¿Sí? ¿Sí te pueden contestar o quedaron dudas? Tienes el micrófono apagado. Sí, profe. Listo. Ahora vamos a mirar una cosa. Dice que porque 3, dice la escritura, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Son uno. O sea que la unión de esos 3 hace a Jehová, hace a Dios. O sea que el Padre hace un trabajo, Jesucristo hace otro trabajo y el Espíritu Santo, pero son uno. Hacen a Dios. Eso es como ser miembros de una familia. Nosotros aquí somos 4, mi esposo, mis 2 hijos y yo. Somos diferentes, pero somos uno.
Tenemos un mismo apellido. Así es esta deidad de Dios, que la podemos entender para que nosotros se nos quite de pronto dudas que nos enseñan y nos dicen, "No, es que Jesús es Dios". Jesús no es Dios. Jesús fue un hombre. Por eso la Biblia presenta a Jesús de esta manera. Al que era, al que es y al que ha de venir. ¿Quién era? ¿Quién me responde? ¿Quién era? El verbo. Jesucristo. El verbo. El que es Jesús y el que ha de venir, el Señor Jesucristo. Por eso cuando Él se presenta, esa es una cita que está en Apocalipsis 1:8. Jesucristo se presenta así. Dice así en Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es el verbo, el que era Jesús, y al que ha de venir el Todopoderoso, el Señor Jesucristo, que ya pertenece a la deidad de Dios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Cuando no me hacen preguntas es porque me dan la oportunidad a mí de hacer preguntas. ¿Puedo hacer preguntas? O sea, profe, que el día del juicio, los que estén allí van a estar delante de 3 seres diferentes. No, van a estar al frente del Señor Jesucristo. ¿Y las demás deidades? Pues la Biblia no dice. Okay. No nos dice. Dice que van a estar delante del Señor Jesucristo. ¿Otra pregunta? ¿Entendimos los tres? ¿Quién era el verbo? Era con Dios. Jesús se hizo hombre y el Señor Jesucristo, el que es hoy. El que ha de venir por su iglesia. Claro, profe, sí. Listo. Entonces, Entonces, porque se vieron las 3 diferencias, entonces ya uno entiende. Yo al principio no entendí nada, estaba perdida, pero poco a poco fui entendiendo todo y estuvo muy bonito. bueno, me alegra. ¿Qué nos cuenta Karen? ¿Cómo estuvo Karen? Bien, profe, la única duda fue esa la que le hice ahorita al final que tenía, pero bien. Ok, listo. Sí, aunque el Espíritu Santo estuvo siempre con Jesús, aunque dice que el Padre lo abandonó, el Espíritu Santo todavía seguía con Jesús. Pero eso no le quitaba de pronto su angustia y su dolor porque tenía que padecer todo lo que dice la Escritura en Jesús, ¿sí? Por eso Jesús cumple la Escritura. Tenía que cumplirse todo lo que hablaba de él en cuanto al hombre. Ahorita hay unas profecías para Jesucristo, ¿sí? Que es todo lo que vemos en Apocalipsis y eso es lo que va a pasar en estos tiempos, eso es lo que se viene. Que el Señor Jesucristo viene por su iglesia, sí, en cualquier momento viene por su iglesia. Y que debemos estar preparados porque Él ya nos salvó, ¿sí? Blanca Abril tiene su manita arriba. ¿Te escuchamos, hermana Blanca? No sé qué oprimí, Liliana. ¿Cómo sí comprendimos la clase? Pues lo que dijo Daniela al comienzo fue confuso, pero al final pues